Muy bien, hermanos, vamos a leer el versículo de Gálatas capítulo 1, del 8 al 9. Dice la Escritura: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, como hemos dicho antes. También repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que hemos recibido, sea anatema. Hermanos, hay una frase muy común entre nosotros cuando recibimos alguna retribución negativa, y esa frase es: nuestras acciones traen consecuencias. Lo que tú siembras cosecharás, lo que tú haces obviamente va a traer resultados, y es muy frecuente usarla cuando justamente recibimos una consecuencia negativa. Nosotros vivimos incluso rodeados de este tipo de cosas porque tenemos a la disposición de nosotros ciertas reglas que nos dicen que si hacemos algo, las consecuencias que van a venir son definitivamente malas para nosotros. Por ejemplo, para aquellos que manejan, sabemos que hay leyes de tránsito, ¿sí o no? Y si usted no conoce esas leyes, o conociéndolas incluso, cuando llega a excederse de velocidad, ¿qué es lo que ocurre? Y hay un semáforo, justamente nos genera una multa de tránsito. También en el trabajo, cuando nosotros faltamos muchas veces, pueden existir incluso descuentos, incluso pueden despedirnos de allí. También en la desobediencia en nuestro hogar, cuando nuestros hijos se portan mal, ellos también reciben muchas veces el castigo por causa de su desobediencia. Pero hermanos, la pregunta es: ¿qué sucede si alguien no hace lo que Dios manda? Sabiendo que las consecuencias son algo notorio entre nosotros, algo frecuente, la pregunta es: ¿qué sucede cuando alguien no hace lo que Dios manda? O también dicho, ¿qué sucede cuando alguien dice algo que Dios no ha mandado a decir? ¿Qué es lo que Dios dice sobre esa persona cuando esa persona libremente, voluntariamente dice algo que Dios no ha mandado a decir? Justamente en este sermón, hermanos, quiero que podamos ver cuál es esa consecuencia ante aquellas cosas que el hombre dice que Dios no ha mandado a decir. En el versículo del 8 al 9, Pablo no solamente nos anuncia de que él ya ha explicado el evangelio en las iglesias de Galacia, el evangelio que él anunció y que ellos recibieron, sino también que nos dice cuál es la consecuencia para aquellos que no hacen o no predican lo que el Señor ha mandado a predicar. Y la consecuencia es muy terrible. La consecuencia justamente es una sentencia solemne para ellos de una maldición de parte de Dios. Por eso he titulado este sermón, hermanos, una solemne sentencia a los falsos predicadores de la palabra. Pablo es muy claro y explica, o mejor dicho, apunta claramente la consecuencia que tienen aquellos que predican falsamente de parte del Señor. Y esto debería llevarnos a nosotros a temblar, principalmente a mí. Me pongo en ese primer lugar porque pudiera ser yo, si me dejo llevar por mi propio pecado, a predicar algo que Dios no nos ha mandado a predicar. Necesitamos entender que Dios ha dado una solemne sentencia contra aquellos falsos predicadores de la palabra del Señor. Y quiero que usted pueda entender esta porción en base a 3 puntos. Quiero hablar acerca del acusado, que el apóstol Pablo dice, de la transgresión con 2 subpuntos: la naturaleza de la transgresión y la manifestación de la transgresión. Y en tercer punto, la sentencia que él aplica. ¿Qué es esta sentencia de ser anatema y cómo se establece esta sentencia? Así que antes de poder introducirnos en este bosquejo, una vez más pido al Señor que podamos en oración recibir esta palabra. Así que les invito nuevamente a orar, hermanos. Incline su rostro para tener este tiempo de la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias por la gran bondad suya, Señor. Gracias por el gran privilegio que tenemos de acercarnos a su palabra, Señor. Señor, reconozco, Padre, que mi vida es una vida débil y pecaminosa, Señor, y que mis labios van a pronunciar, Señor, tu bendita palabra. Te pido, Señor, que me sostenga, Señor, y también a mis hermanos, Señor, aquellos que han venido a asistir el día de hoy, Señor, le des oído para que entiendan, Señor,
corazón para que te amen, Señor, y puedan ver, Señor, la terrible sentencia que cae sobre aquellos que predican un evangelio falso. Bendícenos, Señor, te lo rogamos una vez más, Señor, en tu nombre, amén. Muy bien, hermanos, veamos así el primer punto, el acusado. Note lo que dice las primeras partes, la primera parte tanto del versículo 8 como del versículo 9. Dice el texto, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, y luego en el versículo 9, si alguno. El apóstol comienza, hermanos, a identificar posibles personas a las que por el pecado de cambiar el evangelio vendrá la solemne sentencia de la maldición que el apóstol dice. Estas personas definitivamente van a ser malditas por Dios. Son dignas de recibir una maldición de parte del Señor. Pero para esto el apóstol presenta dos casos imposibles o de manera retórica para enfatizar la integridad del evangelio que el apóstol había predicado de la siguiente manera. Él enfatiza primero a los apóstoles. Él dice, pero si aún nosotros, los apóstoles, y también los ángeles del cielo. Ahora, digo que es algo imposible porque en cierto sentido los apóstoles recibieron la comisión de predicar la palabra del Señor. Fueron ungidos por la obra del Espíritu Santo y mediante su obra, mediante su predicación, ellos transmitían el mensaje del Señor. Así que tenemos al primer grupo, los apóstoles, aquellos que fueron el fundamento por medio del cual la iglesia ha de ser edificada. Entonces, es un poco imposible, decirlo en ese sentido, de que los apóstoles que fueron llenos por el Espíritu Santo prediquen un evangelio distinto. Y también, por otro lado, es algo imposible que los ángeles del cielo que son guardados por la mano poderosa del Señor, aquellos que han permanecido fieles a Él y que no se desviaron como los ángeles que cayeron, sean también llevando un mensaje equivocado. Ahora, ¿por qué Pablo realmente se coloca allí como alguien posible de dar un mensaje equivocado y también los ángeles de dar un mensaje equivocado? Precisamente él se coloca allí junto a los ángeles por causa de aquellos perturbadores que enseñaban un falso evangelio. Estos dos ejemplos son presentados debido a estos pervertidores de la verdad. Ellos se consideraban, escuchen esto, hermano, superiores a los apóstoles, superiores al mismo apóstol Pablo, y consideraban que el mensaje transmitido no era el correcto. Por eso Pablo dice, si aún yo, eso era algo imposible porque Pablo había sido ungido por el Espíritu de Dios y había sido comisionado para eso. Pero Pablo lo recalca porque había mucha gente que decía, Pablo no es un verdadero apóstol, Pablo no tiene la autoridad que nosotros tenemos, que venimos de la iglesia de Jerusalén. Él no es alguien que puede testificar verdaderamente. Entonces Pablo dice, si aún yo o un ángel del cielo pronuncia un evangelio distinto, sea anatema. Este lenguaje fuerte coloca a los mismos apóstoles y ángeles en un sentido de retórica. ¿Para qué? Para enfatizar claramente que hay un pecado entre ellos, entre estos pervertidores, queriéndose ser superiores a los apóstoles o trayendo un mensaje directamente de Dios, como lo hacían incluso los ángeles. Pero también nos afirma, hermanos, la importancia del evangelio. Note esto, el apóstol dice, si yo predico algo diferente, aun si yo predico algo diferente, sea sobre mí esta maldición. Es decir, hay un grado de importancia en el evangelio que aún el mismo apóstol Pablo coloca su vida allí en juego para decir que si yo predico algo distinto, maldígame a mí también, que la maldición caiga sobre mí. Y si esto dice el apóstol Pablo para su propia vida, lo está afirmando para todo aquel que predica la palabra del Señor. Si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito. Pero también afirma, hermanos, en el versículo 9, si alguno, y esta es la realidad de que habrá falsos maestros, como los que están en la iglesia de Galacia, que se han levantado a lo largo de la historia y que son dignos de maldición por causa del mensaje diabólico que ellos están transmitiendo.
Ah, claro, los apóstoles y los ángeles que han sido sostenidos por Dios no van a traer un mensaje equivocado, pero entiendan algo, sí van a haber algunos que se van a levantar y van a traer un mensaje equivocado de parte del Señor. Hermanos, y al ver esto, el tipo de personas a las cuales Pablo acusa a todas las personas que lleguen a cometer este tipo de falta, de predicar un evangelio diferente, sea maldito, nos lleva a pensar algunas cosas, hermano. Y quiero que usted piense en dos cosas aquí. La primera, la astucia con la que Satanás introduce los evangelios falsos en este mundo. ¿Cómo Satanás introduce el evangelio falso en este mundo? Y lo introduce pretendiendo o respaldándolo mediante la autoridad que los hombres puedan alcanzar en esta vida. ¿Cómo vemos que las falsas religiones se levantan? Colocando a un hombre por autoridad sobre todas las cosas. Vemos que las sectas se levantan de esta manera, colocando a hombres respaldados por Dios aparentemente, trayendo un mensaje aparentemente de Dios, pero que no es de Dios, respaldan ellos lo que realmente Dios no ha pronunciado. Por eso vemos hoy por hoy gente que ni siquiera se le puede juzgar, porque ellos dicen, Dios no te ha mandado a juzgar. ¿Cómo es eso, hermanos? La Biblia nos manda a juzgar conforme a la verdad de Dios. Pero hay gente que dice, Dios no te ha mandado a juzgar al ungido de Dios. Eso no es una realidad. Satanás introduce las falsedades, cogiendo a hombres que guiados por su pecado, los coloca en autoridades sobre otras personas y dicen, tú no puedes decir algo contrario a lo que Él está diciendo, porque Él es una autoridad para nuestra vida. Él es el pastor de esta iglesia. Él es el mensajero de Dios. Satanás introduce con astucia los falsos evangelios de esa manera. Pero hay una segunda cosa que nosotros necesitamos ver, hermanos, y es que la forma de evaluar a los predicadores de la palabra no debe ser por su posición, sino ¿por qué? Por lo que ellos predican en base a la palabra del Señor. La forma en la que usted y yo tenemos que evaluar a aquellos que se paran en este púlpito, aquellos que están predicando la palabra del Señor, no es por la posición que ellos han alcanzado, ni por el reconocimiento que ellos han alcanzado, sino si ese hombre predica la palabra del Señor. Si no predica la palabra del Señor, no necesitamos escucharlo. Si el día de mañana no he de predicar yo la palabra del Señor, ustedes no tienen por qué escucharme a mí, porque no estoy predicando conforme a la verdad del Evangelio. Y nosotros necesitamos hacer eso, hermanos, como iglesia, como una misión que quiere ser una iglesia. Un día vamos a tener que escoger a hombres, llamar a hombres para que alimenten tu alma, para que alimente el alma de tus hijos. ¿Y cuál va a ser el método para escoger a esos hombres? Evaluándolos conforme a la palabra del Señor. No al carisma, no al reconocimiento, no a lo que esas personas pudieran hacer por tu vida, no, sino si es conforme su predicación a la palabra del Señor. Amén. Veamos ahora, hermanos, nuestro segundo punto, la transgresión. ¿Cuál es la transgresión que el apóstol dice? Mire lo que dice el texto, nuevamente, el versículo 8 y 9, porque son dos versículos paralelos. Dice en el versículo 8, anuncia otro evangelio al que hemos anunciado. Y el versículo 9, anuncia un evangelio contrario al que recibiste. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la transgresión, hermanos, de este pecado? La naturaleza de la transgresión consiste en que los hombres pecadores, siguiendo la corriente de Satanás y enviciados por sus propios pecados, enseñan o anuncian algo que Dios no ha dicho. ¿Cuál es la naturaleza de este pecado? Que ellos están anunciando algo que Dios no ha mandado anunciar a los hombres. Ellos están tergiversando por causa de su propio pecado, por causa de su corazón enviciado en los pecados. Ellos pronuncian lo que Dios no ha dicho. Y esto el apóstol Pablo lo dijo. Veamos por favor 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5. Dice la Escritura: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4,
está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso y una disposición y contiendas de palabras. Note lo que dice el apóstol. Estos hombres que enseñan doctrinas diferentes, no conforme a las sanas doctrinas, él los ve en su corazón y dice, son hombres envanecidos, son hombres que contienden directamente con la palabra del Señor. La naturaleza, la transgresión de estos hombres es que ellos abiertamente, por su duro corazón, por el corazón pecaminoso que tienen, se rebelan ante la palabra del Señor. A veces, hermanos, por algunos momentos pensé que estos hombres que predican falsedades son hombres engañados, en un sentido. Pero después me puse a pensar que en realidad no es que sean tan engañados. Sí, son engañados por Satanás, pero hay que decir algo, estos hombres pervierten voluntariamente en su corazón la verdad del Señor. Pero hermanos, haciendo un paréntesis, no digo que no estoy hablando tanto a aquellos que son herejes como a aquellos que cometen errores doctrinales. Hay hermanos, y nosotros también podemos predicar errores doctrinales, pero una cosa es predicar un error y otra cosa es predicar una herejía, algo que va abiertamente contrario a la palabra del Señor, algo que va en contra del fundamento del Evangelio, de lo que Dios ha dicho. Y estos hombres son aquellos justamente que están envanecidos en sus propios pecados. Y esto no solo porque tergiversan lo que Dios ha dicho, sino porque se rebelan directamente con el mandamiento de no enseñar algo distinto. Hermanos, en ellos hay un pecado doble. Por un lado, ellos no predican lo que Dios ha mandado decir. Y por otro lado, también ellos se rebelan con el mandamiento que Dios ha dicho: no enseñes algo que yo no he dicho, ni añadas algo que yo no he dicho. Ellos cometen este pecado doblemente. Ellos están enseñando, pero a la vez también, es decir, rebelándose contra la verdad de Dios, rebelándose contra el mensaje de la Escritura, pero a la vez también rebelándose contra el mandamiento que Dios dice: no enseñen nada extraño, nada de lo que Él no ha dicho. Y esto lo afirma Deuteronomio 4:2. Este mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel fue el siguiente. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. El profeta Moisés claramente dice, de parte del Señor, que no debe añadirse nada, ni quitarse nada de lo que Dios ha mandado. Y estos hombres añaden o quitan del mensaje de la palabra del Señor lo que ellos han inventado. Ellos añaden cosas que Dios no ha dicho y quitan de lo que Dios ha dicho para beneficio de sus propias vidas. Entonces esta rebelión al mandato no solo se ve en el Evangelio, sino en todo el consejo de la palabra, hasta la misma persona de Jesucristo. Los hombres en su vanidad y en su pecado son guiados a tergiversar el mensaje del Señor, pero también a tergiversar la persona de Cristo Jesús. Mire lo que dice 2 Corintios 11, del 3 al 4. Dice el apóstol: pero temo que si así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Versículo 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís a un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo llama a estas personas y dice: miren, ustedes toleran a personas que vienen predicando algo distinto, predican de un Jesús distinto, predican de un espíritu distinto, es decir, una forma de vida distinta, y predican de un mensaje distinto. Y esto nos muestra que los que transgreden el mandato del Señor de predicar el Evangelio pueden transgredir todas estas áreas. Ellos pueden transgredir la persona de Cristo, ellos pueden transgredir cómo hemos de vivir según la voluntad de Cristo, y ellos también pueden transgredir el Evangelio
que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que el apóstol, cuando usted va a profundizar más en la carta de Gálatas, usted ve que ellos han tergiversado al menos dos cosas allí? La manera de vivir, el apóstol dice no vivan por la carne, sino que vivan en el Espíritu, capítulo 5, y también ellos han pervertido el Evangelio, por eso él defiende la justificación por la fe que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, es propicio también considerar que al anunciar otro Evangelio no se está levantando algo que pudiéramos decir que va a la par del Evangelio verdadero. Cuando alguien pronuncia un Evangelio distinto al que Dios ha enseñado, no significa que está pronunciando algo que va a la par, sino lo que dice la Escritura, como el apóstol lo dice, algo que es contrario al Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Note algunas distinciones. Mientras el Evangelio verdadero acerca a los hombres a Dios, ¿qué hacen los evangelios falsos? Alejan al hombre de Dios. Mientras el Evangelio verdadero trae perdón de pecados y una buena conciencia delante de Dios, los evangelios falsos ofrecen calma temporal y una conciencia sin seguridad de perdón. Una conciencia temporal nada más, que no está purificada por la palabra del Señor. Mientras el Evangelio verdadero trae una vida y crecimiento espiritual, ¿qué hacen los falsos evangelios? Producen muerte espiritual. Tú has compartido con aquellos hombres que viven bajo la enseñanza de falsos evangelios. Escúchalos hablar un momento y vas a ver que su mirada está en las cosas temporales. Vas a ver que su mirada está en las cosas de su propia vida y no en la gloria del Señor. Mientras el Evangelio verdadero me llama a menguar para que Dios crezca en mí, los evangelios falsos menguan a Dios y hacen que el orgullo crezca. El Evangelio falso no santifica al hombre, no lleva al hombre a la humildad, sino que lo lleva al hombre a alimentarse en su orgullo. Por esto, hermanos, necesitamos entender el Evangelio verdadero. Por eso también, hermanos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que realmente él tiene que enseñar la palabra del Señor. Él tiene que corregir y tiene que instruir a algunos que enseñan doctrinas extrañas. Porque él sabe que estos falsos evangelios traen maldición a los hombres. Y algo muy importante, trae también condenación al que predica y a aquellos que le escuchan. Pero hemos de pensar ahora, hermanos, la naturaleza de la transgresión. Pensemos ahora la manifestación de la transgresión. ¿Cómo se dio o cómo se manifiesta esta transgresión que el apóstol Pablo dice? En los tiempos de Pablo se manifestó principalmente en un evangelio que provenía de los judaizantes, donde la ley era lo prioritario. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían una importancia para ellos y ellos enseñaban de que tenían que ser guardados para alcanzar salvación. Pablo enseñó claramente que las obras no eran el camino de salvación, sino la fe. Y estas obras para el pueblo de los judíos comprendían la observancia de la ley de Moisés. ¿Cuál era la manifestación de esta transgresión en el tiempo de Pablo? En el tiempo de Pablo, los judíos, al escuchar el mensaje del Evangelio, algunos se convertían y otros se rebelaban contra ese mensaje y querían añadir sus costumbres, sus leyes de Moisés, querían añadirlas como un requisito para ser salvos. Por eso Pablo, como lo vimos en el sermón anterior, Pablo explicó claramente que nadie va a ser justificado por la ley de Moisés. En Hechos 13, del 38 al 39, cuando él le predica a Antioquía, a la ciudad de Antioquía, él dice lo siguiente: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de pecados, y que de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Pablo sabía y entendía que había gente que predicaba un evangelio falso, y ese evangelio consistía en Cristo más la observancia de las leyes. Y Pablo dice: ustedes no son justificados, no son justos delante de Dios
con las leyes de Moisés, sino el que cree es justificado. Y eso es lo que Pablo enseña a lo largo de toda la carta de Gálatas. Mire, veamos 4 versículos rápidamente. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Claramente Pablo dice, obras de la ley, nadie será justificado, solamente por la fe. Gálatas 3:11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Gálatas 5:4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Estás separado de Cristo cuando quieres ser justo por medio de los mandamientos, por medio de la ley de Moisés. Así que, hermanos, el evangelio que se observaba o que se manifestaba, o el pecado que se manifestaba en aquel tiempo, era un pecado que enseñaba que los hombres pueden ser justificados delante de Dios por medio de la observancia de la ley de Moisés, de las ceremonias. Haciendo un paréntesis, sabemos que la ley es buena, perfecta, agradable, y nosotros amamos la ley de Dios. Pero debemos entender algo: nadie por la ley será justificado. Más bien obedecemos a la ley por ese amor que Dios ha puesto en nosotros, por esa salvación que Dios nos ha otorgado cuando hemos sido justificados en Cristo Jesús. Pero, hermanos, eso era en el tiempo de Pablo, ¿sí o no? Y mi pregunta es, ¿y en nuestro tiempo? ¿Cuáles han sido las manifestaciones de esos evangelios falsos? En nuestro tiempo definitivamente hay muchos, hermanos. No pudiéramos hablar de todos los evangelios falsos porque definitivamente no habría tiempo. Porque la perversión del hombre crea cualquier cosa para poder desviarse de la palabra del Señor. Pero quiero, hermanos, nombrar al menos los que son más conocidos o reconocidos en nuestra sociedad. Y el primero es el catolicismo romano. Debido a que el catolicismo sostiene que la autoridad de la escritura, que la autoridad en la escritura y la tradición, hermanos, es complejo atacar algún punto en ellos, en un sentido de, este es el único punto que ellos pecan. No, ellos pecan en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la escritura como autoridad y a la par tienen la tradición. Entonces, cada vez que algún papa o alguna autoridad desea decir algo con respecto a la forma de vivir el cristianismo, llega a ser autoritativo para ellos. Entonces, tenemos muchos años donde ellos han añadido muchas falsas enseñanzas, muchas doctrinas erróneas a el mensaje que ellos predican. Así que, hermanos, es necesario entonces que nosotros consideremos solamente un punto en ellos, y es el punto de la justificación por la fe. El católico romano, ¿qué enseña, hermanos, con respecto a la justificación de la fe? Ellos enseñan justamente que el hombre pecador necesita de las obras para poder ser justificado delante del Señor. ¿Y cuándo esto fue el punto crucial donde se ve claramente que el católico romano enseña esto? Y es justamente en un concilio que hubo en 1545, conocido como el Concilio de Trento. En uno de sus artículos, ellos dicen lo siguiente, en el punto 9, dice lo siguiente: si alguno dijere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare o disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. Ellos dicen, si alguien dice, como nosotros, que el hombre es justificado únicamente por la fe, ellos dicen que salgan de la Iglesia Católica Romana, porque ellos dicen, el hombre no es justificado solamente por la fe.
El hombre necesita añadir a su fe obras para su salvación. Y estas obras le permiten recién alcanzar la justificación. Ellos ven la justificación no en un momento en el cual el hombre cree, sino en el momento en el cual el hombre comienza por la gracia de Dios a hacer lo que la palabra del Señor manda, a obedecer los mandamientos. Entonces eso da una apertura que el hombre tenga fe, pero también tenga obras para ser justificado. Y el apóstol dice claramente, no eres justificado por las obras, sino ¿por qué? Por la fe, únicamente por la fe. Esta es una razón por la que el mensaje que predica la Iglesia Católica Romana es una herejía, y por esta razón sus feligreses descansan en el bautismo de infante, en el purgatorio y en otras cosas que su mente pecaminosa y entenebrecida deliberadamente elabora para alcanzar el perdón de pecados delante de Dios. Pero también consideremos los testigos de Jehová, y buscando en su material, porque es un poco único lo que ellos tienen una sola enseñanza estandarizada para todos, nadie puede opinar, solamente lo que está ya ahí escrito, esa es la enseñanza para ellos. Ellos hablan de cómo el hombre puede ser salvo, y nota lo que dice ellos. Para obtener la salvación debemos ejercer fe en Jesús y demostrarla obedeciendo sus mandamientos. La Biblia dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Sin embargo, eso no significa que nos ganemos la salvación. Esta es una dádiva de Dios, un regalo que nos hace por su bondad inmerecida o gracia. Cuando uno lee este párrafo, hasta cierto punto uno dice, suena parecido a nosotros. Realmente habla de una fe, habla de obedecer al Señor, habla realmente de que somos por la gracia del Señor salvados. Pero hermanos, no es eso lo que ellos están enseñando aquí. No es eso. Para los testigos de Jehová, la salvación es un regalo de gracia que se otorga a aquellos que tienen fe y tienen obras de fe. Aquí ellos anteceden nuevamente la fe y la obra para la salvación. Pero si el apóstol, hermanos, nos está diciendo que no es por las obras, es decir, por los mandamientos, ¿por qué es necesario manifestar que las obras van a alcanzar nuestra salvación? Si el apóstol dice claramente, hermanos, no es por sus obras, no es por sus obras, ¿por qué nosotros introducimos obras para alcanzar salvación? Eso es lo que está diciendo el apóstol, no es por obras. Y los testigos de Jehová dicen, es por la fe y por las obras. Y note algo más, buscando entre sus archivos hay una pregunta que ellos colocan. ¿Qué se necesita para la salvación? Si la salvación es por la fe solamente, hemos de preguntarles a ellos qué se necesita para la salvación. Y ellos dan 7 cosas que se necesitan para ser salvo. Primero, estudio bíblico. Ellos dicen, para que el hombre sea salvo, tiene que estudiar la Biblia. Segundo, ejercer la fe, que es lo que nosotros enseñamos, solamente por la fe. Tercero, asociación correcta, es decir, que no puedes andar con personas que viven pecaminosamente. Cuarto, una nueva personalidad, es decir, que ahora tienes que caminar distinto. Quinto, requisito de predicar. Ellos tienen que predicar para que realmente sean salvos. Sexto, ellos tienen que dar un paso de dedicación, entregarse a su religión. Y séptimo, aguantar pacientemente, es decir, perseverar para ser salvo. Si usted ve esto, hermanos, ¿qué es lo que ellos están enseñando? Que tú necesitas obrar para ser salvo. Necesitas guardar mandamientos para ser salvo. Aunque, hermanos, todas estas cosas acompañan a una vida salvada por el Señor, estudiar la Biblia, vivir correctamente delante de los ojos del Señor, predicar la palabra del Señor. Aunque todo esto acompaña, debemos recordar que no debe ser por nuestras obras la salvación, como dice el apóstol, para que nadie se gloríe. Por eso vemos feligreses de esta secta que viven esclavizados a un evangelio falso, que promete salvación en base a sus esfuerzos, disfrazados de una falsa gracia y piedad. A todo esto, hermanos, a todo esto se le debe añadir que proponen una salvación de un infierno o castigo que no existe.
a un Salvador que no es Dios, y también instruyéndolos mediante un libro que no es la palabra de Dios, sino una adulteración a la conveniencia de ellos. ¿Qué otra religión se ha manifestado en nuestros días de ese pecado de predicar un falso evangelio? Y hablamos del mormonismo, los mormones. Y es curioso, hermano, que la gente ve una mayor asociación a este versículo que Pablo dice, si un ángel del cielo predica un evangelio diferente, porque justamente esta religión se inició con el mensaje de un ángel. Permítame leer este comentario. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comenzó en 1830 en Estados Unidos bajo el liderazgo de Joseph Smith, quien afirmó haber recibido nuevas revelaciones en forma de tabla por su mano del ángel Moroni. El ángel le dijo a Smith que ninguna de las iglesias que existía entonces era fiel a Cristo y que él debía establecer las verdaderas enseñanzas de Jesús. Claramente aquí vemos que hay un mensaje tergiversado. Un ángel dice que le dijo estos mensajes disparates que ellos enseñan y que al final definitivamente es una condenación para sus vidas. Ellos dicen, para ser salvo, lo siguiente: para ser limpiado del pecado mediante la expiación del Salvador, la persona debe ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cómo alguien es salvo? Fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. La persona que se ha bautizado y han recibido el Espíritu Santo mediante la debida autoridad del sacerdocio son salvos del pecado bajo ciertas condiciones. En este sentido, escucha esto lo que dicen ellos, directamente de lo que ellos están enseñando. La salvación es condicional y depende de la fidelidad continua de la persona o de su perseverancia hasta el fin en guardar los mandamientos de Dios. Claramente ellos dicen, alguien es salvo por guardar los mandamientos del Señor. Pero nosotros hemos de entender que no somos salvos de esa manera. No somos salvos por guardar los mandamientos del Señor, sino que somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y aquí nuevamente tenemos, hermano, una secta enseñando un mensaje de esperanza que descansa en las obras de los hombres para salvación, con un Salvador que no es Dios porque ellos creen que es alguien creado, Jesucristo, y con muchos libros que no son la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta en nuestros días? Vemos el catolicismo romano, vemos testigos de Jehová, vemos mormones, incluso entre aquellos que se llaman evangélicos también predicando cosas que no son verdaderas, cosas que descansan en las obras y no en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, al ver esto, hay algunas implicaciones para nuestra vida. Primero, consideremos, hermanos, la claridad con la que la palabra de Dios se nos ha sido entregada, de tal manera que es evidente la desviación de la verdad. Hermanos, lo que hemos recibido nosotros es una palabra clara para nuestra vida, de tal manera que podemos percibir aquellos que predican falsedad y aquellos que no predican, o aquellos que predican falsedad y aquellos que predican la verdad. Nosotros tenemos esta autoridad de la palabra del Señor, tenemos esta palabra autoritativa, bien clara, para saber quién está llevando un mensaje correcto o un mensaje de Satanás. Y también, hermanos, hay algo que también al ver estas cosas nosotros necesitamos pensar. Y nosotros necesitamos pensar en lo siguiente, que necesitamos instruirnos en la palabra del Señor. Necesitamos instruir a nuestros hijos a ser fieles a la palabra del Señor. A nuestra propia vida necesitamos instruirle en la doctrina apostólica. Hermanos, sus hijos necesitan estudiar la palabra del Señor. Necesitan ser instruidos doctrinalmente, fuertemente en la palabra del Señor. Nosotros nos reunimos los domingos y alimentamos al pueblo del Señor, nos alimentamos, pero durante la semana, hermanos, como consejo es necesario que nuestros hijos aprendan doctrina sólida
de la palabra del Señor. No vamos a esperar que nuestros hijos sean convertidos para recién enseñarles doctrina, sino que hemos de predicarles e instruirlos doctrinalmente de manera fuerte, de manera consecutiva, de manera perseverante en las cosas del Señor. Cuando Charles Spurgeon fue convertido, más o menos fue a los 18 años, él no recién comenzó a leer la palabra del Señor. Él ya tenía su propia biblioteca de puros archivos de puritanos y leía mucho. Pero cuando el Señor lo convierte, todo eso que había leído fue de bendición para el pueblo del Señor. Porque ya era un hombre que sabía la palabra del Señor, que al despertar su mente ya podía entender claramente lo que la Biblia estaba diciendo y podía ser muy útil para el avance del reino. Hermanos, si nosotros queremos levantar una iglesia fuerte, necesitamos poder levantar hombres que sean fuertes doctrinalmente. Y eso lo hacemos cuando somos diligentes en enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor. ¿Quiénes van a ser aquellos que nos van a enseñar después de unos años? ¿Quiénes van a ser, hermanos? Dios quiera que sean nuestros hijos. Dios quiera que sean nuestros hijos que hemos sido instruidos, que han sido instruidos en la palabra del Señor. Y necesitamos enseñarles la doctrina apostólica. Pero pensemos finalmente en nuestro tercer punto, hermanos. ¿Cuál es la sentencia para estos tergiversadores? Y la sentencia claramente es que ellos sean anatema. ¿Pero qué significa ser anatema? En sencillas palabras, significa un objeto de maldición o algo puesto bajo maldición divina. Alguien que está bajo maldición divina. Y esto implica que alguien se encuentra separado de Cristo y sin amor al Señor. En Romanos 9:3 dice lo siguiente: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué significa ser anatema? Estar lejos del Señor. Pero también, ¿qué significa? No amar al Señor. 1 Corintios 16:22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. Vemos aquí claramente que aquel que no ama al Señor es maldito por Dios. Todos aquellos, incluso los que hoy por hoy me están escuchando y que no aman al Señor y que están lejos del Señor, son malditos por Dios. Pero hermanos, en cierto sentido esta sentencia de maldición es mucho más necesaria para establecer y resaltar los falsos predicadores que habían allí. Primero, porque ellos mismos se vuelven enemigos de Cristo. ¿Por qué esta maldición es declarada sobre estos hombres pervertidores de la palabra del Señor? Primero, porque ellos son enemigos, separados de Dios, enemigos de Cristo mismo, que manifiestan un odio hacia Dios y no amor hacia Dios. Y en segundo lugar, y creo que este es el peso por la cual el apóstol Pablo está manifestando esto, y es porque ellos, al predicar un falso evangelio, arrastran no solamente su vida, sino también a todos aquellos que lo escuchan. Es un doble pecado para ellos, y yo creo que pudiera decir una doble maldición, como lo vemos, versículo 8 y versículo 9. Sean malditos, sean anatema, sean anatema. ¿Por qué? Porque un falso predicador del evangelio no solamente se está condenando a él mismo, sino que también arrastra con sus enseñanzas a todos aquellos que escuchan sus palabras. Por eso el apóstol dice enfáticamente: estos hombres son malditos de parte de Dios. No hay otro calificativo para ellos, no hay otra razón. Pero hay algo que también tenemos que preguntarnos, hermanos. Ok, son malditos, pero ¿cómo se establece esa sentencia? Y esto es algo muy práctico que tuvo que llevarme también a pensar mucho, hermanos. ¿Cómo se establece esa sentencia de ser malditos? Sabemos en primer lugar, hermanos, que todos aquellos que no aman al Señor y predican un evangelio diferente, la declaración es de parte de Dios. Dios los maldice a ellos. Esto es algo directo de parte de Dios. Así como el evangelio que Pablo predicaba no era de él, la maldición que venía no era de parte del apóstol Pablo, ni de nosotros, sino que la maldición viene directamente ¿de quién? De parte de Dios. Entonces, si nadie lo juzga, Dios es el que está juzgando a ellos. Le está diciendo a ellos claramente:
que son malditos. Pero, ¿cómo debemos entender, hermanos, esta sentencia en nuestra iglesia local? ¿Cómo hemos de nosotros aplicar esta sentencia en la iglesia local? Posiblemente algunos dicen que realmente el apóstol Pablo solamente está dando una declaración de maldición. Esos hombres son malditos. Y eso está bien. Pablo está diciendo todo aquel que predica el falso evangelio es maldito. Pero creo yo que lo que Pablo está diciendo es una sentencia que también se puede aplicar en la iglesia local. Creo que es una sentencia que el apóstol está invitando a las iglesias de Galacia a anunciar o a reconocer en medio de su pueblo, reconociendo a aquellos hombres donde realmente no se está predicando el evangelio verdadero, y esta sentencia debe ser aplicada a ellos. Y tengo 4 razones por las cuales creo que es una sentencia que implica una disciplina eclesiástica dentro de las iglesias de Galacia. Pablo no solamente está diciendo estos hombres son malditos, sino que lo que Pablo creo que está diciendo es estos hombres son malditos, por lo tanto que esa sentencia sea declarada sobre ellos. Por lo tanto, que esa sentencia esté pesando sobre ellos para la purificación de las iglesias de Galacia. Y mi primera razón es la siguiente: que la libertad que Dios ha dado a las iglesias para su santificación es la excomunión de personas que, diciendo ser hermanos, no viven según la verdad, ya sea en doctrina o práctica. ¿Cómo la iglesia puede ser santificada, hermanos? ¿Cómo la iglesia de Dios es santificada? Dios ha dado una libertad a la iglesia, aplicando una disciplina, y si el hombre no se arrepiente, ser excomulgado de la participación de la iglesia. Entonces vemos aquí, al menos creo que es una razón válida, de que si alguien no vive con respecto a la doctrina y a la práctica de lo que Dios ha dicho, debe ser quitado de la iglesia. Y Pablo argumenta en sus 4 primeros capítulos de la carta a los Gálatas la doctrina, el sustento por la cual estos hombres tienen que ser sacados de esas iglesias. Hombres que no reconocen la autoridad apostólica, hombres que tergiversan la justificación por la fe. Y en sus últimos capítulos, hombres que viven según la carne y no según el Espíritu de Dios. Mi segunda razón es porque la carta a los Gálatas, aunque su énfasis sea una defensa al apostolado de Pablo y a la justificación por la fe, también tiene un sentido de llamar a las iglesias de Galacia a abandonar esta desviación que han abrazado. Porque, hermanos, nadie que ama simplemente habla para decirnos algún conocimiento, sino que nos habla para corrección, para volver a la senda de la verdad, y esto implica que los hombres que enseñan un falso evangelio tengan que salir de ellos. Piense esto nuevamente, hermano. Gálatas es una carta que el apóstol explicó y la envió a la iglesia de Galacia, no simplemente para llenarles el conocimiento y decirles, esta es la forma en la cual el hombre salva, esta es la justificación. No es simplemente para eso, sino es, dado que la justificación es de esta manera, enseñen eso, y todo aquel que no enseña esa verdad no es conforme a la palabra del Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te dejo en ciertas ciudades. ¿Para qué? Para que corrijas a aquellos que no están enseñando la palabra del Señor. Tercero, hermanos, y este punto tercero no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver cuando lleguemos a Gálatas capítulo 5, pero dice la siguiente: hay una sección en la carta de Gálatas que está muy asociada a la disciplina eclesiástica. Gálatas capítulo 5 del 9 al 10. Acompáñenme ahí, por favor. Gálatas capítulo 5 del 9 al 10. Esta sección, el versículo 9, está muy relacionado a 1 Corintios 5 cuando se aplica a una corrección también. El apóstol dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pablo está haciendo una claridad aquí en cuanto a cómo las falsas enseñanzas introducidas pueden pervertir a toda la iglesia. Y él dice, un poco de levadura, ¿qué hace? Fermenta toda la masa. Entonces, y hay una asociación con 1 Corintios capítulo 5. Entonces, deben de aplicar esa corrección.
Y él dice, yo tengo esta confianza respecto a vosotros, de que optaréis por lo verdadero, no optaréis por otro punto de vista, pero si optaréis, o si tomas el otro punto de vista, debes saber esto, que esos perturbadores llevarán su castigo. Si ustedes no quieren disciplinarlos, está bien, pero sepan algo, ellos van a llevar su castigo, quien quiera que sea. Pero yo espero que no tomen ese camino, sino que realmente saquen a esos hombres pervertidos que enseñan un falso evangelio. Y hermanos, a este punto estoy apegado a lo que John Cotton enseña en las llaves del reino. Él afirma que Gálatas realmente es una carta que invita a la corrección, a la disciplina eclesiástica. Y hay un cuarto punto que lo veo también, hermano, y es el ejemplo que el apóstol Pablo da cuando él confronta al apóstol Pedro. En Gálatas capítulo 2, del 11 al 13, dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Saben? Ustedes pregúntense esto, hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe el ejemplo de corrección del apóstol Pedro? ¿Por qué? Porque está enseñándonos que la iglesia debe aplicar corrección. Porque está enseñándonos que la iglesia debe santificarse y evitar que otros se arrastren en las prácticas y enseñanzas que no son conforme a la verdad. Si Pablo corrige a Pedro, que Pedro fue el apóstol de Jerusalén, no voy a corregir a estos hombres que no son apóstoles, que están enseñando falsedades. La respuesta es sí, debo de corregirlo. Así que estas razones me llevan a pensar que el apóstol verdaderamente sustenta en su carta la aplicación de la disciplina eclesiástica. John Gill también respalda este comentario, o mejor dicho, me respaldo en el comentario de John Gill. Él dice lo siguiente: que sea maldito o anatema, el sentido es que sea expulsado del ministerio de la palabra, degradado de su oficio y echado fuera de la iglesia, que no sea más ministro ni miembro de ella, y sea abominado por los hombres y anatema por Cristo, que oiga la terrible sentencia: salid malditos. ¿Qué está manifestando aquí? Que la iglesia de Galacias deben de ejercer esa sentencia de maldición, no como autoridad de ellos, sino porque Dios reconoce que hay una maldición sobre los hombres. Nosotros no hacemos cristianos, ¿sí o no? No lo hacemos, los reconocemos. Y cuando no son cristianos, reconocemos que no son parte de nosotros. Nosotros no maldecimos, pero sí reconocemos sobre quienes cae la maldición de parte del Señor. Y ahí hemos de enseñar. 4 implicaciones, hermanos, para terminar brevemente. Primero, hemos de observar el gran privilegio, hermanos, que tienen aquellos que escuchan el evangelio de bendición y no los falsos evangelios de maldición. Hermanos, qué gran privilegio. Mírenos aquí, miremos entre nosotros. Tal vez no tenemos todas las condiciones que algunas megas iglesias tienen. Tal vez no todos entre nosotros tenemos reconocimientos. Pero qué gran privilegio tenemos nosotros de escuchar el evangelio de la palabra del Señor. Tal vez no tengas condiciones económicas, no tengas una gran reputación, no las tenemos. Pero hay algo importante, hay un privilegio para tu alma. Y ese privilegio es que estás escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Segundo, que hemos de buscar alimentos donde el evangelio de la gracia es predicado. Hermanos, este debe ser un lugar donde se predica el evangelio. Pero nuevamente, si un día, Dios no quiera, aquí no se predica el evangelio, usted tiene que ir a buscar el alimento donde la palabra del Señor es entregada. Usted tiene que ser alimentado por el evangelio de la gracia de Dios. Tercero, hemos de purificar también nuestra mente con la verdad del evangelio, desechando los falsos evangelios que nuestro corazón ha abrazado
y mediante una disposición correcta escudriñar la Escritura, ser enseñados y discernir la verdad del error. Y esto es algo muy necesario, hermanos. Todos los que estamos aquí en algún momento abrazamos evangelio falso. Todos los que estamos aquí en algún momento abrazamos el catolicismo o cualquier otra secta que nos presentaron, o nuestra propia ideología de cómo vivir una vida cristiana. Pero nosotros necesitamos desechar todas esas cosas mediante el evangelio verdadero. Y finalmente, creo que es algo obvio, hemos de invitar a los perdidos, aquellos que viven en su propia religión o guiados por alguna secta, a venir al evangelio verdadero. Aquí hay almas que no aman al Señor. Aquí hay almas que si llegan a morir el día de hoy, su vida eterna es de condenación. Y nosotros necesitamos predicarles constantemente el evangelio. Y si tú has escuchado la tremenda maldición que Dios trae sobre los hombres que predican falsos evangelios, piensa en la terrible consecuencia de escuchar el evangelio verdadero y no obedecer a ese evangelio. Ese evangelio que te invita a confiar en el Señor, que te invita a arrepentirte, que te invita a despojarte de toda autoconfianza y decir: Señor, soy el más vil pecador, pero quiero confiar en ti. Me arrepiento y confío en tu promesa de que tú realmente eres el Salvador que mi alma necesita. Amén. Oremos, hermano. Incline su rostro, por favor.